sabemos que vas a contestar. Te agradecemos, Señor, por el estudio y te pedimos que seas tú quien nos hable a través de tu palabra, Señor, y que el hermano Eric sea un instrumento, Señor, en tus manos, para que la palabra llegue a nuestras mentes, a nuestros corazones, y abre nuestros corazones de manera que podamos realmente poner en práctica esa palabra, Señor, para tu gloria y para tu honra y para bendición de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Hermano Bien. Eric, el tiempo Amén. es tuyo. Muchas gracias, Naamán, que Dios te bendiga. Bueno, ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Siempre hay al menos un par de hermanas en México que se conectan por ahí y hay varios hermanos que lo ven como decimos, en diferido, ¿verdad? Por sus horarios de trabajo. Este, entonces, bueno, siempre se nos conecta Adelita Alvarado y Esperancita Pardo de la Iglesia Palabra Verdadera. Ellas han sido muy constantes desde los tiempos en que estaba nuestro amado hermano Arturo con nosotros. Este, y también hay otros hermanos de otros lugares que por cuestiones de horario se conectan a una hora distinta. Bien, ah, estamos viendo las oraciones de Jesús, ¿verdad? Ya estamos como por la novena sesión de las oraciones de Jesús. Creo que son sesiones, no les puedo decir cuántas, si menos de 20 o más de 15, pero creo que son unos 14 estudios, ¿verdad? Hasta ahora hemos ido bien, un miércoles un estudio. Este estudio de hoy es un poquito más complejo que otros, entonces no sé si vamos a poder terminarlo hoy mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no quiero correr, no quiero apresurarme solo para terminar un bosquejo, sino que lo que quiero es que juntos podamos aprender eh, cómo poner en práctica las enseñanzas que la palabra de Dios nos da a través de estudiar los tiempos de oración que la Biblia nos revela sobre Jesucristo. Y digo nos revela porque sabemos que él era un hombre de oración, que oraba constantemente, pero no es que cada versículo de la Biblia dice Jesús oró. De hecho, en algunos pasajes paralelos no se menciona que Jesús oró y en otro evangelio sí se menciona que oró. Y la mayor parte de las veces, como hemos visto, no nos dice qué fue lo que dijo en su oración, salvo cuando veamos la oración del huerto de Getsemaní y cuando veamos la oración que se dice en Juan 17, ¿verdad? Que ahí sí se puede leer lo que Jesucristo habló con el Padre Celestial. Vamos a ir a Lucas 11, 1 al 4. Lucas 11, 1 al 4. Estamos en el contexto del Sermón del Monte. Y nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bien, así estamos viendo la diapositiva, ¿verdad? ¿Alguien que me retroalimente? Sí, señor. Ok, perfecto, Correcto. perfecto, muchas gracias. Y, ok, ya estamos grabando y transmitiendo. Muy bien. Ah, qué lindo, la hermanita Gretel Ramírez. Permítanme saludarla. Vamos a ver, bienvenida, bienvenida hermanita Gretel, que Dios la bendiga. ¿Cómo se encuentra usted, Gretel?
A ver. Bueno, por lo menos sabemos que está ahí, si tiene audio. Este, y qué bueno recibirla y estar aquí, que esté aquí con nosotros, Gretel. También Luis, vamos a ver, vamos a dejarlo que llegue antes de continuar. Muy bien. Bienvenido Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en Lucas 11, 1 al 4. Estamos estudiando las oraciones de Jesús y dice Lucas 11, 1, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Estamos hablando, dijimos, de judíos. Eso está en el contexto del Sermón del Monte. Hombres que si bien no eran todos intérpretes de la ley, sino tenían estudios avanzados en, en- en el Antiguo Testamento, en lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, la Torá, el Ketubín y y el Nevi'im, que es Pentateuco, los escritos, los profetas, todos ellos, todos ellos recibían en los tiempos de Jesús educación básica, como decir la educación primaria nuestra, ¿verdad? De la sinagoga, que se denomina Baita Sefer o Baita Sefer. Para la educación básica de los varones y la familia para la instrucción en oficios y valores. Y después de esa primaria, algunos continuaban con estudios más avanzados en la casa de interpretación. Entonces, la educación básica se daba en la escuela primaria, ubicada en la sinagoga, que servía como un centro comunitario de aprendizaje. ¿Qué aprendían? Aprendían a leer, escribir, o sea, no eran analfabetos, a hacer cuentas y a hablar en público, ¿verdad? Se basaba en la memorización y repetición de textos, especialmente la Torá, los primeros 5 libros que conocemos en la Biblia nosotros. La enseñanza comenzaba generalmente entre los 5 y 6 años y los niños aprendían a leer y memorizar la Torá hasta los 12 o 13 años aproximadamente. La educación avanzada para los que la continuaban, que no era accesible para todos tampoco, este, les enseñaba interpretación de la ley con un maestro de la ley. Asistir a esta segunda etapa era un privilegio para unos pocos, es decir, no todos podían costear eso. Muchas familias, sus hijos tenían que salir a trabajar muy jóvenes. De hecho, a los 12 años ya el joven judío, el hombre judío, ya tenía que saber el oficio de su padre para comenzar a trabajar. O sea, en el caso de Jesús, a los 12 años, él había aprendido el oficio de su padre adoptivo, José, quien era carpintero. También hay otros aspectos en la educación familiar de los judíos. Eh, los padres enseñaban a sus hijos sobre Dios, la historia sagrada, la música y los oficios. Qué sistema de educación tan interesante, ¿verdad? Como muchas cosas de las que hoy dependemos en la escuela, externas en el hogar o externas en la iglesia, esta gente los tenía dentro de casa, ¿verdad? Dios, la historia sagrada,
la música, los oficios. ¿Cómo sería nuestra sociedad si hubiéramos mantenido esas costumbres? En los oficios, era por las tardes, después de la escuela, los niños aprendían oficios con sus padres. Entonces, si el padre era pescador, si el padre era fabricante de tiendas de campaña o tiendas, como era Pablo, por ejemplo, o si era carpintero, como era José, eso le enseñaban a sus hijos. Ahora, lo que quiero decir con todo esto es que me resisto a creer que no sabían cómo orar. Se sabían la Torá de memoria. Entonces les compartiré mi pensamiento al respecto. Cuando ellos oyeron a Jesús orar, vieron una relación entre él y su padre. No era la primera vez que Jesús oraba y que ellos se daban cuenta que estaba orando, pero es de las pocas veces, creo que solo hay otra ocasión en la que, en los estudios que hemos hecho de aquí hacia atrás, en los cuales los discípulos estaban muy cerca de él mientras oraba. Él siempre se retiraba a orar aparte. Y nos dice Lucas 11:1, vamos a repasarlo para ver esos detalles. Dice, aconteció que Jesús estaba orando en un lugar. No dice que estaba aparte, como como en las veces anteriores. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bien, no le puse atención a por qué le dijeron, como también Juan enseñó a sus discípulos, pero ¿de qué manera habrá orado Jesús? ¿Qué habrían visto ellos en Jesús mientras oraba que les impactó de tal forma que le pidieron que les enseñara a orar? Vamos a resumir la oración modelo que él les dejó en 7 frases. No para que, no, y esta oración no era para que ellos la repitieran como un ritual, como se hace hoy día en algunas partes, sino para que se acercaran apropiadamente al Dios Todopoderoso y aprendieran a tener una relación de Él. Son 7 frases, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si bien estoy haciendo un estudio más profundo y exhaustivo en la célula de los jueves en casa del hermano Augusto sobre esta oración modelo, ya estamos estudiando el Sermón del Monte, acá vamos a ver algunos principios básicos que nos enseña cada una de estas frases, ¿verdad? Y antes de entrar en la oración modelo, conocida como el Padre Nuestro, voy a abordar la frase, enséñanos a orar. Y todos los que quieran seguir más de cerca, con más amplitud, con más espacio para hacer preguntas, el estudio de esta oración modelo, ¿verdad? Y del Sermón del Monte en general, pues quedan invitados cordialmente a la casa del hermano Augusto. Pueden comunicarse conmigo o con él para que les enviemos la ubicación y los que tengan posibilidades de asistir están invitados. La próxima reunión de mañana, jueves, 7:30 de la noche. Nos reunimos todos los jueves a las 7:30 de la noche. El estudio va terminando 8:35 y después de ahí hasta que el hermano Augusto nos eche de la casa, ¿verdad? No, después de ahí nos quemamos, nos tomamos un refrigerio y pasamos un ratito más y nos vamos. El que necesita irse a las 8:30 en punto, no hay ningún problema. Ahora sí, ah, enséñanos a orar. Quizá una forma mejor de entender esa frase es abordando el verbo. No es simplemente saber decir una oración, sea en privado o en público. La idea es mucho más profunda que eso. Ellos querían aprender a tener una vida de oración, una relación con Dios como a la que veían
en su Maestro, en Jesucristo, y querían acercarse a Dios con propiedad y respeto. Recordemos que la audiencia de esta enseñanza de Jesús es judía. Está hablando con sus discípulos y todos eran judíos y estaban bajo la ley, bajo la observancia de la ley de Moisés. Y eso es importante tenerlo en mente para poder comprender los detalles y la esencia de esta oración. Una forma de decirlo puede ser: Señor, enséñanos a estar orando. En griego el verbo que se usa está en un modo en el cual lo que se diría es: Señor, enséñanos a estar orando. O sea, de una manera constante. Em, y en la oración, orar, en esa oración, enséñanos a orar. Orar no está como un verbo, sino como un sustantivo. Y no es el verbo principal de la oración, sino que el verbo principal es enséñanos. Ellos dicen: Señor, enséñanos. ¿Quién ejecuta la acción? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? Cristo. ¿Y qué le piden que haga? Que les enseñe. ¿Que les enseñe a hacer qué? A estar orando. Y entonces ellos están pidiéndole al Señor que ejecute esa acción de enseñar sobre ellos. Y lo que le piden es que les enseñe a orar. Vamos a darle entrada al hermanito Edgar. Lo que está pidiéndoles es que les enseñe a estar orando y no simplemente a decir una oración. Y ahora, por favor, nadie se sienta mal por lo que voy a decir ahora, ¿ok? Pero es parte de la enseñanza que encontramos en estos textos. Algunas veces hay oraciones que se parecen más a un sermón y el Señor hace una advertencia sobre eso. Y no me refiero a lo que dice la oración, sino a la extensión de la oración, ¿verdad? Recuerdo una vez en el seminario, ese seminario era internado, yo estudiaba tiempo completo en el seminario bíblico, este, y entonces, bueno, pagábamos con trabajo para la iglesia el costo de nuestros estudios. Entonces estábamos ahí 24/7 y sin derecho a vacaciones. Y también teníamos desayuno, almuerzo y cena, porque estábamos ahí todo el día. Y en un desayuno, el director del seminario le pidió a un hermano, no voy a decir su nombre porque me podría estar oyendo, y es pastor ahora también, y le dijo: hermano, ore por el desayuno. Y le pasó en 2 ocasiones a este mismo hermano. Y entonces él comenzó a orar, ¿verdad? Y orar, y orar, y orar. Y no estoy contando una broma, esto pasó de verdad. Entonces el director del seminario, que estaba un gringo como de 2 metros, la par mía, me tocó el hombro y me hizo la seña de que comenzara a comer y que la pasara. Entonces hicimos lo mismo, nos brincamos a ese hermano y cuando él terminó de orar, ya casi habíamos terminado de comer. Y él dijo amén y abrió los ojos y dijo: "Dey, pero ya comieron". En otra ocasión, con este mismo hermano, estábamos, otra vez, eso fue un almuerzo, habíamos invitado a una chiquita de una zona marginal muy pobre y la invitamos a que almorzara con nosotros. Esa niña no cabía, yo no sé cuántas veces a la semana almorzaba, ya no cabía de alegría. Y este hermano le tocó orar otra vez. Y él empezó a orar y a orar y a orar y siguió orando. Y de pronto la chiquita cogió su cuchara, golpeó la mesa y dijo amén, amén y amén. Y comenzó a comer. Ve la importancia de hacer oraciones específicas y no extendernos innecesariamente.
Dice el Señor en Mateo 6:7, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería o por sus muchas palabras serán oídos. La frase no uséis vanas repeticiones en el griego son dos palabras. Una es una partícula negativa, no, y la otra, uses muchas palabras, pero es en una sola palabra, en una forma verbal. Entonces, no uses muchas palabras cuando estés orando. Da la idea de no andarse con rodeos, ¿verdad? La palabra que se usa implica vadear, es decir, rodear, evitar algo, ¿verdad? Si no, vayan al punto. Pidan puntualmente lo que quieren al Señor. Y también es importante comprender la estructura de esta oración modelo y el orden de las frases en que Jesús nos muestra la oración modelo tiene vital importancia. Esta se divide en dos partes. Pasa de lo terrenal, perdón, de lo celestial primero a lo terrenal después. Comienza con la adoración a Dios y termina con las necesidades físicas y finalmente la necesidad de eh, sentirse perdonado y tener un arma contra el pecado para mantener una vida santa. Vean qué interesante. Las primeras tres peticiones en la oración modelo son santificado sea tu nombre. Ahora, lo primero que dice es Padre nuestro que estás en los cielos. Esa frase nos dice con quién estamos hablando, pero más allá de decirnos con quién estamos hablando, nos hace caer en cuenta de realmente quién es. Estás en los cielos. No significa que está muy lejos. No significa dónde habita, sino implica la omnipresencia de Dios. Es decir, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, está tomando todos los ámbitos que consideraban ellos en su cosmovisión. El primer cielo, la biosfera, la parte donde hay vida. El segundo cielo, el espacio sideral. Y el tercer cielo, la morada de Dios. Y Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, estás en todas partes. Pero eso ya lo veremos más adelante con más detalle. Y empiezan las peticiones. Primero dice, santificado sea tu nombre. Se comienza con la adoración y se reconoce la santidad de Dios. Luego dice, venga tu reino. Se expresa el deseo de que la voluntad de Dios se establezca y su gobierno reine. Hágase tu voluntad como en la tierra, como en el cielo. Se demanda obediencia de los hombres para obedecer y poner en práctica el deseo, la voluntad de Dios. Luego vienen las peticiones humanas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Después de honrar a Dios, se presentan las necesidades básicas y diarias. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otra versión dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O en el caso de Lucas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Se pide perdón a Dios conectando este perdón con el que se otorga a los otros. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. O no nos metas en tentación y líbranos del mal. Se solicita ayuda y protección contra las tentaciones y el mal. Entonces veamos que tiene una estructura que lleva una cierta lógica y es importante conocerla. ¿Para qué? Para acercarnos no solo confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos, sino para acercarnos apropiadamente a Dios. No estamos delante de cualquiera. Él creó el universo entero. Él nos creó del polvo de la tierra y sopló en nosotros aliento de vida. Y asimismo la puede quitar. Es un Dios para temer.
Somos sus hijos, nos acercamos con Él con confianza y le decimos, Abba Padre, y nos sentimos chineados en sus regazos. Qué lindo. Pero también dice el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, sepamos con quién estamos hablando. No es una caja, no es una lámpara de Aladino, una caja de los deseos donde metemos la mano y sacamos lo que queremos. No, es Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos. Así que vamos a empezar a desmenuzar esta oración hasta donde lleguemos en los próximos 10 minutos y continuamos la semana entrante. Y como les dije, en la célula de los jueves todavía estamos yendo un poquito más profundo. Entonces, vamos con la primera frase, Lucas 11:2. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya vimos Lucas 11:1. Enséñanos a orar. Ahora vamos a ver, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase identifica a aquel a quien dirigimos la oración y reconocemos que está sobre nosotros. No se trata de indicar, como dije ya, dónde está Dios o dónde habita, sino de reconocer su omnipresencia. Él es el todo de todo. Él está en todas partes. Y al mencionar los cielos, incluye todos los lugares posibles en la tierra y fuera de ella. Reconoce la majestad de Dios y su superioridad sobre todo y sobre todos. En buen tico, o sea, el castellano que hablamos en Costa Rica, nos ubica y nos hace entender que Dios está por encima de nosotros. No es alguien a quien le demos órdenes, es alguien a quien nos acercamos para pedirle algo. Y se lo pedimos con temor reverente, se lo pedimos con respeto. Dice Salmos 139, 1 al 12. Salmos 139, 1 al 12. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Nosotros no podemos explicar a Dios. Él es infinito y nosotros somos finitos. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque apaguemos la luz y no veamos nada, no significa que Dios no está ahí viendo todo con perfecta claridad. Y no importa lo que yo tenga en mi mente, en lo más profundo de mi corazón, hasta ahí llega Dios y lo ve y lo conoce. Padre nuestro que estás en los cielos, qué grande es nuestro Dios. Vamos a ver la siguiente. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Vamos a ver si me da tiempo de terminar esta frase en el estudio de hoy. Vamos a ver.
Y es que esta oración va mucho más allá. Esas cuatro palabras nos llevan mucho más allá de lo que podemos imaginar si la tomamos a la ligera. Si ustedes buscan ahí en internet su diccionario Strong, nos va a indicar que el verbo que se traduce como sea santificado, agiastito, es la conjugación del verbo hayasu, en tercera persona singular, en modo auristo, pasivo imperativo. Sí, yo también tuve que buscar de qué se trataba eso, porque no soy lingüista, ni soy, ah, ¿cómo se llaman estas personas que, se me fue la palabra, que estudian lenguaje a profundidad, ¿verdad? Ahorita no le recuerdo la palabra. Filólogos. ¿Cómo? Filólogos. Filólogos. Filólogo. Filólogos. No, no soy filólogo tampoco. Así que tuve que buscar bien esto para entenderlo, ¿verdad? Yo tengo problemas con con la gramática del tico. Imagínense ahora con estas cosas. Entonces, dicho de otro modo, es una orden puntual para que una acción sea realizada sobre un sujeto no identificado. Que en nuestro caso, el contexto nos indica que el sujeto de esta oración es Dios mismo. Y, y la orden que se le pide a él no se le da, se le pide a él, la petición que se le hace es que su nombre sea santificado. En pocas palabras, que lo que se indica sea hecho. Santificado sea tu nombre. Pero le estamos pidiendo a Dios, Dios Padre, santificado sea tu nombre. No es que estamos santificando el nombre de Dios. Le estamos pidiendo a Él que ejecute esa acción para que su nombre sea santificado. Entonces, otra cosa importante sobre esta orden de santificar el nombre de Dios es que es una petición que Jesús está enseñando a sus discípulos para dirigirse al Padre en oración y es algo así como pídanle al Padre que el nombre de Él sea santificado y que sea un mandato para todos. ¿Sí me explico? Voy a parafrasear lo que Jesús dijo ahí. Discípulos, pídanle al Padre, al que está en los cielos, que su nombre sea santificado y que sea un mandato para todos, porque ese santificado sea tu nombre es un verbo que no es, o sea, es un mandato, no es, vamos a ver, está en un modo imperativo, por lo tanto es una orden, no una petición, pero no es una orden que le damos a Dios, sino le pedimos a Dios que Él ordene que su nombre sea santificado. No es una declaración de hecho ni una posibilidad, es una instrucción directa. Señor, por favor, ordena que tu nombre sea santificado y que lo obedezcamos. Está en voz pasiva. ¿Por qué? La acción del verbo se realiza sobre o se hace o hacia el sujeto. En lugar de que el sujeto haga algo, algo le es hecho. En respuesta a esa orden, el hombre debe santificar el nombre de Dios. En respuesta a esa orden, a esa petición que se le hace a Dios. También está en modo auristo, es decir, la acción es vista como un evento completo, singular, no como algo que está en curso, que se repite o es habitual, sino que es algo en el presente. Pero lo que acabo de decir ya está en el pasado, así que otra vez estoy en el presente. ¿Sí me explico? En el imperativo se traduce como hazlo en lugar de sigue haciéndolo. Y aquí lo que tenemos que ver es
que es un evento completo y singular. Es decir, yo no puedo santificar el nombre de Dios a medias. Tengo que hacerlo con todo mi ser. Tengo que hacerlo de manera, ay, ¿cómo explicar esto? Con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Y está en tercera persona singular. La orden se dirige a una tercera persona, en este caso, Él, Dios, no a quien escribe o habla ni al oyente. Entonces, estamos haciendo una petición a Dios para que su nombre sea santificado. Ahora, en ese tiempo y antes de la venida, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, es decir, después de la caída hasta la venida de Cristo y en todo lo que llevamos de la era de la gracia, el nombre de Dios no está siendo santificado en el mundo. Eso no es algo que estaba sucediendo y no es algo que esté sucediendo. No sucedía durante la ley, no sucede durante la gracia y no va a suceder durante la gran tribulación. Este mandato solo tiene un tiempo en la historia de la humanidad donde se va a cumplir la plenitud y es el milenio, cuando el nombre de Dios será santificado en la tierra de manera completa y universal a través del reinado de Cristo. Vamos a verlo. Y un día ojalá podamos hacer estudios de profecía para entender mejor estas cosas. Ezequiel 39, 25 al 29 dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Y eso no pasa hoy. Eso va a pasar en el milenio, cuando Perdón, Cristo Eric, esté ¿me repites la reinando ahí. cita? Adelante. ¿Me repites la cita, por favor? Ezequiel 39, 25 al 29. Gracias. 25 al Verso 29. 26. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y eso solo va a pasar en el milenio. Ahorita hay 10 tribus que nadie sabe dónde están. Es más, al rato de alguno de nosotros desciende de alguna de esas tribus, ¿qué sabemos? Pero nosotros no lo sabemos. ¿Sí me explico? Pero Dios sí lo sabe. Y luego Él va a llamar, una vez que venga por sus santos y nos lleve al cielo y se establezca en la tierra la gran tribulación, Él va a llamar de todas las naciones de la tierra y a su pueblo y va a estar reunido ese pueblo entero al final de la tribulación, allá en la tierra de Israel, donde van a ser juzgados como nación. También ese es otro estudio. Bien. Y dice, verso 28, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí ninguno de ellos. O sea, eso es para los judíos que estén vivos al final de la tribulación. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y la casa de Israel es esparcida por todo el mundo y nadie sabe dónde está. ¿Ok? Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. Isaías 66, 18 al 19. Porque yo conozco tus obras y tus pensamientos. Porque yo conozco, hablando de ellos, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria.
y eso solo va a pasar en el milenio. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal, a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Este último pasaje que acabo de leer en Isaías se refiere a la reunión de las naciones en Jerusalén para traer ofrendas a Dios durante el milenio, que por lo menos va a tener que ocurrir una vez al año. Y los que no lo hagan no recibirán lluvia en el milenio y sus cosechas no van a prosperar. Así que los que quieran prosperidad, acepten o no a Jesucristo, van a tener que ir a rendirle a pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas cosas sucederán cuando Dios restaure el reino de Israel y el Señor Jesucristo reine como único rey sobre toda la tierra, cuando será reconocido y exaltado por todas las naciones. Y otra vez solo hay un momento en la historia humana donde se reúnen las condiciones para que todo esto se cumpla, el milenio. Ahora, si desean aprender más sobre esto, los que tengan la posibilidad de hacerlo, de nuevo, los invito a que nos reunamos a partir de mañana en la casa de hermano Augusto, en la célula de estudio bíblico que tenemos allá, porque vamos a comenzar a abordar eso. Ya vimos allá una introducción de 4 semanas sobre el reino. Vimos el reino prometido, a quién se lo prometió, cómo prometió que somos parte del reino y lo que se nos exige como ser, como ciudadanos del reino. Lo que espera Dios de nosotros. Pero se comunican conmigo, se comunican con hermano Augusto. Mi teléfono es 7019-7937. 7019-7937. Me llaman y me dicen, hermano, yo quiero ir a la célula de hermano Augusto. Los que están aquí en Cartago o pueden venir, ¿verdad? Los que están más lejos, pues no sé. Y de verdad que vamos a tener un buen tiempo ahí. Hay otro momento en que el nombre de Dios es santificado, pero no sucede a nivel general, sino individual. Y eso es cuando una persona escucha el Evangelio, se arrepiente y viene al Señor Jesucristo y lo recibe como su único y suficiente Salvador personal. Dice Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando una persona viene a Cristo arrepentida de corazón, esa persona santifica el nombre de Dios. Cuando un cristiano decide vivir en victoria sobre el pecado, cuando esa persona decide vivir en dependencia absoluta de Dios, más allá de sus bienes, más allá de su cuenta bancaria, más allá de su trabajo o posición económica, más allá de sus capacidades intelectuales o físicas. Cuando una persona decide depender de Dios en todo, a partir de reconocer que no puede ser salvo por sí mismo, sino que necesita de Cristo y la obra que él hizo para salvarnos, si esa persona vive en esa dependencia, esa persona santifica el nombre de Dios en su vida. Pero eso no sucede a nivel general, como va a ocurrir durante el milenio. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. La próxima semana continuamos con las siguientes partes de esta hermosa oración modelo que Jesús dejó. Yo sé que hay hermanos que necesitan reunirse en sus propias iglesias, como Santiago, y hermanos y hermanas que tienen que hacer la cena y otras cosas. Así que vamos a ser respetuosos de todos ustedes. Que Dios los bendiga. Voy a dejar de transmitir. Permítanme un momentito, por favor, para mover algunas cosas por aquí. Voy a dejar de transmitir por Facebook a los hermanos que nos acompañaron por Facebook Live. Que Dios les bendiga. O los que nos van a ver posteriormente. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y su fidelidad. Permítame que estoy en una pantallita un poquito más pequeña y a veces no me deja
aplicar el mouse donde. Y también vamos a dejar de grabar. Permítanme un segundo nada más. Ahora sí.